Buen día. Mi nombre es Aleidi Reina y a nombre del comité organizador de la Expo Pyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Financiamiento como una estrategia de crecimiento y estará a cargo Gregorio Vázquez, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Director comercial de Drip Capital México. Comparte estrategias financieras para empresas que participan en toda la cadena de suministro de cualquier sector. Estas estrategias ayudan a la empresa de todos los niveles a crear ventajas competitivas en sus modelos de negocio a través de mejoras en sus ciclos de conversión de efectivo y mejor acceso a capital de trabajo. Descubre las mejores herramientas financieras que pueden darte liquidez inmediata sin recurrir al endeudamiento y que pueden potencializar tu crecimiento en mercados internacionales. Gregorio es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, con más de 10 años de experiencia en sectores como logística y finanzas, donde ha contribuido al desarrollo de soluciones para potenciar el crecimiento de las empresas en nuestro país. Gregorio cuenta con estudios en Administración de Negocios por el ITSEM y actualmente es director comercial de Drip Capital México, empresa cuya misión es brindar alternativas de financiamiento para el desarrollo de las pymes mexicanas. Bienvenidos y gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenísimo. Pues les agradezco mucho haber estado aquí en esta sesión. Espero que sea una sesión bastante interactiva y que pueda ser una sesión que les pueda contribuir a pues, obviamente todas las actividades que realizan en su día a día. Y quiero agradecer la presentación al equipo de la Expo. Y hay algo que no venía en la presentación, pero les quiero compartir porque es una historia personal y es parte o tiene mucho que ver con lo que es la presentación de Drip Capital. Aparte de laborar en Drip Capital, al igual que ustedes, soy empresario pyme, soy de Guadalajara, Jalisco y tenemos un negocio familiar donde hemos tenido y enfrentado bastantes retos, oportunidades, situaciones difíciles, sobre todo a raíz de la pandemia y que afortunadamente hemos logrado salir a flote y voy a intentar contarles esta historia de esta empresa familiar que hoy en día, gracias a diferentes esquemas de financiamiento, ha podido salir adelante y no solamente eso de salir adelante, sino que también hemos podido generar cierto crecimiento y nuevas oportunidades de negocio con nuevos mercados, tanto nacionales como de exportación. Habiendo dicho esto, podemos empezar con un poco de información que seguramente ustedes van a conocer, pero que no quiero dejar de mencionar por lo importante o lo relevante que tiene para nuestro país. En México existen prácticamente más de 5 millones de pymes, lo cual representa el 78% del empleo formal que damos o tenemos aquí en México. En la empresa familiar, Asociación Empresarial BF o COBAFLO, como es su nombre comercial, empleamos aproximadamente 15 personas y tenemos un cierto nivel de facturación que nos cataloga más como una pequeña empresa, más que mediana o grande empresa. Prácticamente, de acuerdo al INEGI, estas empresas que son la columna vertebral de nuestro país generan el 50% o más del 50% de todos los ingresos que tiene México como nación. Obviamente quitando a todas las empresas grandes que seguramente conocemos como Coca-Cola, Heineken, etcétera, etcétera. El 50% o un poco más lo generan estas pequeñas o medianas empresas, como lo hemos platicado. Sin embargo, hay dos cuestiones un poco complicadas para las pymes en México y son los últimos dos puntos. Uno, el promedio de vida que tiene cada una de las pymes y qué pasó con la pandemia. A raíz de la pandemia, de acuerdo a los datos del INEGI en 2022, los más recientes, 1 de cada 3 empresas cerraron prácticamente en nuestro país, principalmente derivadas de falta de flujo efectivo o acceso a capital de trabajo que les permitiera conseguir o continuar con las operaciones que estaban manejando. Y prácticamente lo relacionamos hoy en día con los 7.8 o casi 8 años que es la esperanza de vida promedio de la empresa PYME en México. ¿Y por qué les quiero contar un poco la historia de la empresa familiar? Porque justamente esta empresa, COBAFLO, nace en 2014. Técnicamente este año la empresa familiar está cumpliendo 8 años o está llegando prácticamente al umbral de vida de acuerdo a las estadísticas del INEGI. Pero
el hecho que existan estadísticas y que el promedio de vida prácticamente de una empresa se relacione con 8 años, pues no nos lo va a decir, no nos va a decir si nuestra empresa va a durar eso, va a durar menos o va a durar más, sino que van a ser nuestras propias actividades y lo que nosotros estemos desarrollando y las oportunidades que tomemos para saber si en efecto pues la empresa va a durar 8 años, como lo marca, digamos, la tendencia o la estadística del INEGI, menos tiempo o más tiempo y llegar de repente a ser una empresa que dure 15, 20, 30, 50, 100, 200 años, no sé. O sea, muchas posibilidades pueden venir a futuro. Viendo estos datos, hoy en día hay 3 principales retos que las empresas enfrentan o enfrentamos. El primero de ellos, estamos hablando de los clientes. ¿Qué pasa con los clientes? Tenemos prácticamente competencia. En el caso de Cobaflo, es una empresa, y platicándoles un poco la historia, que se funda en 2014, nace como una empresa comercializadora de productos de papel institucional. Papel institucional es el venderle todo este tipo de papel higiénico, sanitas, limpiadores, etcétera, etcétera, a esas grandes empresas, torres de oficinas, complejos departamentales, recintos feriales, etcétera, etcétera. Y ha ido diversificando un poco su cartera de oportunidades. Al día de hoy tener 3 divisiones. Continúa la empresa familiar con la división de papel higiénico o papel institucional. Por otro lado, hay una división de artículos de empaque para las grandes empresas o grandes almacenes, y recientemente se lanzó una línea de muebles donde fabricamos, o la empresa fabrica prácticamente mobiliario de carácter económico para diferentes empresas o mueblerías que tienen presencia tanto a nivel regional en la zona occidente como a nivel nacional. Entonces, al tener una diversificación, nosotros como empresa, ya aterrizándolo un poco a lo que son las pymes del país, nos podemos asegurar de tener cada vez más diferentes fuentes. No hablamos de financiamiento, sino de ventas, porque el día de mañana que nosotros dependamos de una sola empresa y esa empresa nos deje de comprar o llegue la competencia o le ofrezcan mejores condiciones crediticias, es muy probable que veamos afectado o amenazada nuestra venta que tenemos ya de manera estándar. Y lo comento porque nos pasó. En esta empresa familiar, la razón de la diversificación se da justamente porque llegaron diferentes competidores al mercado, quienes prácticamente con mejores costos y condiciones de crédito más atractivas, hablamos de periodos de 45, 60, 90 días, pues empezaron a tomar participación del mercado que la empresa familiar tenía o tuvo en su momento, y donde no pudimos nunca competir justamente por uno de los retos siguientes, que es prácticamente la falta de acceso a capital de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, siendo pymes o una pyme, para no estar haciendo mix y confundir tanto con la operación, prácticamente tiene un muy bajo acceso a todo lo que es fuentes de capital de trabajo, ya sea porque o son rechazados, ya que no cumplen las características o condiciones necesarias, una participación mínima de 2 años, con cierto monto de ventas, diversificación de cartera, garantías inmobiliarias o cualquier otra situación que ustedes le quieran añadir o agregar prácticamente a los requisitos que nos piden las instituciones tradicionales. Veíamos muy limitado nuestro acceso a capital de trabajo. No teníamos líneas, y las pocas empresas o las pocas instituciones financieras que decían, le doy un voto de confianza a Cobaflo como pyme, teniendo 2, 3 años de operación y sin ningún tipo de garantía inmobiliaria, pues nos enfrentábamos a costos muy altos. Estamos hablando de costos de tasas de entre el 40 y el 50% anual, el cual pues me imagino y entiendo que es de manera justificada por el riesgo de impago, una pyme, pocas ventas, poca diversificación de cartera, pero esa es la realidad de nuestro país. Y seguramente si ustedes, al ser empresarios pymes, voltean a ver su cartera de clientes, voltean a ver sus condiciones actuales, es muy complicado que cumplamos con todas las características o condiciones que nos pide la banca tradicional u otro tipo de instituciones financieras más conservadoras para poder tener acceso a una línea de crédito competitiva, no solo en cuestión de montos, sino en cuestión de costos. ¿Por qué? Porque en el momento en que la empresa familiar obtuvo capital de trabajo para hacer frente a estas amenazas de los diferentes competidores con mejores costos o mejores condiciones de crédito, y estuvimos en posición de decir, doy crédito, pero a este costo, seguíamos fuera de la jugada. ¿Por qué? Porque uno de dos: o absorbía el costo prácticamente del financiamiento, ya ni siquiera del margen, sino que lo pagaba de la propia bolsa de la empresa, o 2, pues prácticamente dejaba de hacer negocio. La elección que tomamos fue la segunda. ¿Por qué? Porque al final del día, pues creo que nadie de nosotros trabaja gratis, y menos pues para perder ingresos o dinero de nuestra propia empresa, que es de donde subsistimos y donde probablemente haya un número importante de familias, ya sea 2, 4, 6, 15, 20, que coman prácticamente a partir de la empresa o de la pyme que nosotros estamos liderando acá.
Y por último, la necesidad en cuanto a retos de llevar un crecimiento sostenido, de decir, necesito yo como empresario tener un crecimiento mínimo de doble dígito por todos los costos que tengo que cubrir, no solo el costo de los bienes, que son mis gastos, sino también pues de todos aquellos imponderables adicionales que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer un negocio. El gobierno, algún faltante, lamentablemente en nuestro país muchas de las pymes se ven en la necesidad de pagar derechos de piso o extorsiones al crimen organizado, que al final del día pues es complicado simplemente decir, lo absorbo de mi margen, y menos en aquellas empresas que tienen o hacen trading con commodities cuyos márgenes oscilan 2, 3, 5%, que le apuestan al volumen. Puedo apostar a que es una estrategia interesante y seguramente da dividendos en el mediano largo plazo, pero al final del día creo que va a ser un poco complicado sostener un negocio si mi margen estándar, que puede ser entre un 15 o 30%, dependiendo obviamente de cuál sea la industria en la que trabajo, me da menos, o sea, lo tengo que estar repartiendo prácticamente entre pago de nóminas, entre gastos operativos, entre impuestos pagados, entre el crimen organizado, y luego todavía tengo que reducir más ese margen porque mi cliente me está pidiendo un descuento o tengo que luchar con la competencia, pues va a ser cada vez más complicado y tenemos nosotros que salir prácticamente a la calle a buscar no solamente diversificar nuestra cartera de ventas, no solamente buscar ese crecimiento y mejorar condiciones de ventas, sino que tenemos que salir también a buscar qué otras alternativas existen hoy en día para poder financiar ese crecimiento y ser competitivo no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado internacional, porque aquellas pymes que hoy en día tienen oportunidad de exportar, como lo es el caso de la empresa familiar que les comento a lo largo de esta plática, pues también competimos no solamente con proveedores nacionales, sino que competimos con proveedores chinos, competimos con proveedores guatemaltecos, competimos con proveedores canadienses, peruanos, alemanes, etcétera, etcétera. Y para ello debemos de tener alguna alternativa que nos pueda financiar o nos pueda dar oportunidad de llevar a cabo ese crecimiento. Ahora bien, ¿cómo funciona? Hay unos audífonos, ¿no? ¿Le podrían dar unos audífonos? Ahora bien, hablando un poco de que ya pasamos todo el rollo de tener, obviamente, un margen, ya vendimos, estamos teniendo clientes, estamos siendo rentables, estamos teniendo oportunidades, estamos creciendo. ¿Cómo funciona y cómo debemos nosotros como empresa pyme tratar de atar ese crecimiento a hacerlo, o más bien transformarlo en algo sostenido y en un crecimiento prácticamente pasivo? Hoy en día, al tener un crecimiento, tenemos ganancias y tenemos ciertos márgenes. Está en nosotros como empresarios el poder definir cómo manejo o llevo a cabo prácticamente la reutilización de las ganancias que tiene mi empresa. Prácticamente, dependiendo de cada empresa o cada pyme, porque al final del día recordemos que una pyme carece, o en su mayoría carece, de un gobierno corporativo, carece de ciertas condiciones o características que tienen empresas mucho más grandes para poder tener o ser mucho más rentables o eficientes frente al uso o al manejo del dinero. Pero prácticamente quien decide en una pyme es el dueño, y el dueño puede decidir entre las utilidades generadas por la empresa cómo las puede invertir. Idealmente en el negocio, que para hacer negocio, a menos a título personal, considero que debe tener algún margen de un 15%, y aquí podremos seguramente discutir y decir, bueno, yo me dedico a cierto tema de granos y cereales, yo me dedico a comercializar con comida congelada o productos perecederos, que son más commodities y los márgenes son menos rentables. Pero digamos que para efectos prácticos, una pyme idealmente debe estar teniendo un margen del 15% para poder cubrir todo lo demás y tener o ser muy rentable en el futuro cercano, ¿no? Por otro lado, tenemos posibilidad de invertir ese dinero, los empresarios pueden tener oportunidad de decir, bueno, me sobraron o generé 10,000 pesos, por poner un ejemplo, lo voy a invertir en una empresa del Standard & Poor's, el cual me dará un rendimiento promedio del 12% anual, de acuerdo a los últimos números presentados justo por el índice, que es de 2016 a 2020. Y por otro lado, pues tengo la opción de o invertir en CETES, no hacer nada, o prácticamente usar ese dinero para gastos personales, que luego lo vemos mucho y es una mala práctica en algunas de las pymes, decir, bueno, al final del ejercicio quedaron
quedó $1,000,000, vamos a repartirlo entre los socios, no reinvertimos en el negocio y tenemos un camionetón, compramos, pues no sé, o hacemos ciertas inversiones personales que no van a redituar forzosamente en la inversión del negocio. Pero una de las cuestiones que tenemos que considerar para poder recibir o hacer efectos o tener en cuenta para efectos de crecimiento es el factor de la inflación, que de hecho al momento que preparamos esta presentación, hace prácticamente un par de semanas, pues la inflación promedio ponderada estaba en el 7.36%, pero hoy en día prácticamente con los nuevos datos, las nuevas situaciones y las nuevas perspectivas que estamos viviendo, se estima que esta inflación al final del año pueda llegar a un 10% prácticamente en el peor de los escenarios, y hay algunos analistas que lo trasladan tal vez a un escenario un poco más optimista, pero ciertamente por encima de ese 7.36%. Entonces, nosotros como empresa tenemos que decidir, o como empresarios, en qué manera estamos invirtiendo prácticamente los recursos o las ganancias que estamos obteniendo por el negocio que estamos haciendo en la región, en el país o de exportación. Ahora bien, imaginemos que reinvertimos ese 15% y estamos creciendo. Claro que al haber un crecimiento estamos teniendo mayores oportunidades, mayores ventas, más órdenes de compra, y claro que a todo mundo pues eso nos encanta, pero no necesariamente la palabra crecimiento es algo 100% bueno sin tener obviamente un respaldo o un plan B ante cualquier eventualidad. Y lo vemos en esta gráfica. Prácticamente cuando hay un incremento en ventas, como ven en la línea azul, pues está todo increíble, vamos creciendo más, vendemos más, facturamos, tenemos más ganancia, pero también a la par van los gastos. ¿Por qué? Porque adquiero más materia prima, porque tal vez contrato más personal, tengo que invertir en nuevas tecnologías, tengo que mejorar ante mi competencia, y por eso la línea prácticamente va, o si ustedes se fijen, sigue una tendencia relativamente similar al alza de las ventas, es obviamente el alza también de los gastos. Lo que hay que considerar aquí es la línea verde punteada. ¿Por qué? Porque es el flujo de efectivo. Y no necesariamente el flujo efectivo va a ir alineado 100% al crecimiento de ventas o al crecimiento de gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, le vendemos a un cliente que probablemente paga a 30 días, pero paga solamente los viernes. Y resulta que la factura que yo le emití se vence el día lunes y el día miércoles es quincena. Aunque técnicamente el cliente está en tiempo y forma al vencerse la factura el lunes, me va a pagar de acuerdo a sus condiciones de crédito al día viernes, yo el miércoles tengo que pagar la quincena, y es ahí donde entro justo en esos baches donde la línea punteada está por debajo de la línea roja, y son esos momentos donde el flujo efectivo no da para cubrir los gastos, donde nosotros como empresa nos tenemos prácticamente que, más que preocupar, que ocupar. Tenemos que ocuparnos en tener un respaldo y un plan B para poder definir cómo vamos a salir adelante en caso de esas eventualidades donde el flujo de efectivo que yo tengo hoy en día como pyme es insuficiente para cubrir los gastos operativos de mi empresa. ¿Por qué? Porque obviamente los empleados no esperan su nómina. Si tenemos una empresa que tiene a lo mejor camiones o tiene algún tipo de transporte para llevar productos, pues obviamente las gasolineras pues no van a dar crédito, o si tenemos o somos de los pocos afortunados en tener un plazo de crédito a 10, 15 días con la gasolinera, vamos a poder hacerlo, o financiarnos con tarjeta de crédito, y de ahí podemos sumar y tener 1000 ejemplos. Pero para ello, obviamente hay diferentes fuentes que nosotros podemos utilizar con sus ventajas y desventajas. ¿Cómo podemos, como pyme, financiar prácticamente el crecimiento? El primero de ellos, y lo más adecuado, claro que es el flujo de efectivo. Sin embargo, pues es complicado de predecir. Como les ponía en este ejemplo, no sabemos si este flujo de efectivo pues va a llegar el día que lo esperamos, no sabemos si nuestro cliente va a tener un atraso, si va a tener obviamente posibilidades de hacernos el pago el mismo día, no sabemos si a lo mejor la transferencia bancaria que viene del extranjero porque exportamos se va a acreditar el mero día, o a lo mejor nuestro banco lo retuvo por considerarlo que tal vez es una operación de lavado, no sé, cualquier oportunidad o cualquier situación que se nos pueda presentar. Es imprescindible tener en cuenta que puede no darse el momento que lo estamos haciendo. Por eso es que la contra es difícil de predecir, aunque prácticamente el pro de esto es pues que es increíble, no nos cuesta, es nuestro flujo, es nuestro dinero, ya facturamos por él. Segundo punto, tenemos los créditos bancarios, donde operativamente es sencillo, prácticamente recibimos el dinero por parte del banco,
obviamente después de un proceso tortuoso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a un banco, ya sea como pymes o como personas físicas, y no es por tirarle aquí a nuestros amigos de los bancos, al contrario, son grandes aliados algunos de ellos y hacemos algunas cosas en común, pero realmente los procesos que ellos tienen por la estructura, por su tradicionalidad y por, digamos, su gobierno corporativo, no les permite ser ni tan flexibles en la cuestión de colocación de créditos y tampoco tan ágiles al momento de definir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como pymes tenemos que llevar cierta documentación, tenemos que esperar un tiempo, muchas veces ese tiempo va de 2 a 3 o hasta 4 meses, en algunas ocasiones de tener o dar alguna garantía inmobiliaria a cambio, ya sea de la empresa o bien de los accionistas. Y aquí es una situación que me ha tocado platicar con muchos empresarios prácticamente a lo largo y ancho del país, en donde, claro que cuando montamos una empresa, y retomando el caso de la empresa familiar, pues creemos que es una empresa que a futuro pues va a dejar un dividendo importante, que es de lo que vamos a vivir, que es de donde vamos obviamente a dejarle a nuestros hijos, y que es una empresa que va a crecer, perdurar, y a veces, llámeme soñador, pero ser una empresa que a lo mejor va a ser de renombre internacional, ¿no? Pero pues para que eso llegue es complicado y obviamente muchas veces se hacen sacrificios en el día a día, y para ello es que cuando la empresa no tiene alguna garantía inmobiliaria para ofrecer al banco, se ofrecen garantías inmobiliarias, y es el caso. Garantías inmobiliarias personales de los accionistas de Cobaflo, la empresa familiar, que prácticamente con toda la ilusión y todo el sueño de poder tener esta empresa que llegue a cumplir estas metas, objetivos, pues le apostamos y vamos y emprendemos y decimos todo va a salir bien, pero yo no sé si eso va a salir bien, ¿saben? Es una apuesta a futuro donde si el día de mañana la empresa familiar o cualquiera de las pymes que están aquí o a lo largo y ancho del país no saben las cosas, cuál es el riesgo que tiene pues justamente ese empresario, pues no solamente que quiebre la empresa y probablemente su fuente de ingresos, sino también cae en alguna posibilidad de violar los riesgos de contratos con instituciones financieras tradicionales y perder esa garantía inmobiliaria, que es prácticamente el lugar donde vive, o sea, su casa, donde vive su esposa, sus hijos, y todo por apostar un sueño. Y ojo, no estoy diciendo que no podamos apostar un sueño, al contrario, personalmente creo que si tenemos un sueño y tenemos una oportunidad, hay que ir por ella, hay que perseguirla, hay que trabajarla y hay que lograrla. Pero muchas veces, aunque somos dueños de nuestro destino, no controlamos las variables que vienen acompañado a este destino. Entonces, los riesgos de tener un contrato con un banco son altos, sobre todo en sentido de una garantía inmobiliaria. Y por último está la cuestión de factoraje, que no es algo nuevo, no inventamos el hilo negro, simplemente para las pymes en México no es una cuestión tan común o tan popular, porque la banca a lo largo de estos años nunca ha tenido en su cartera un esquema de factoraje. Un poco más adelante vamos a ver lo que es exactamente el factoraje, pero prácticamente en estas opciones de financiar el crecimiento estamos hablando que tiene como pros la no necesidad o no requerimiento de una garantía inmobiliaria o física por parte de la empresa o sus accionistas para obtener una línea de crédito. Hay una cobertura de cartera opcional si es que así se desea y se negocia, claro está, en cada uno de los procesos que tiene la empresa con la institución de factoraje, y se obtiene y se utiliza el capital prácticamente conforme a las necesidades. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente financiándonos con las ventas que ya hicimos, con la facturación que ya emitimos y con el plazo de crédito que le estamos dando a nuestro cliente. Claro que hay complejidades como en otras de estas alternativas que estamos presentando, y la principal es que prácticamente operativamente es complicado. ¿Por qué? Porque hay que financiar operación por operación, hay que financiar factura por factura. Si somos una empresa que tal vez emite 10, 20 facturas al mes no hay tanto problema, pero si hay empresas grandes que financian o tienen 1,500, 2,000 facturas al mes, se vuelve complicado obviamente estar buscando el financiamiento de cada una de las empresas, de cada una de las facturas de esa empresa, ¿no? Ay, perdón, denme un segundo. Ya. Ahora bien, ¿qué es el factoraje y por qué utilizarlo? Prácticamente el factoraje, a manera resumida, es un producto financiero que a una empresa le permite vender a crédito cobrando de contado. Lo que existe prácticamente en esta ocasión es una cesión de derechos de cobro de una factura, en donde la empresa cedente, es decir, el vendedor, a cambio de un pequeño costo financiero, cede los derechos de cobro de cierta factura a determinado comprador a una empresa factor. Esta empresa factor puede ser Drip Capital o cualquier otra empresa factorante que exista en el mercado nacional.
A cambio de estos derechos, prácticamente el exportador o la empresa nacional obtiene, o la empresa, perdón, que vende productos nacionales, obtiene el cobro de cierto porcentaje de la factura, que dependiendo del factor es entre el 80 y el 90%, y con ello puede hacer frente a los gastos operativos. Una vez que el comprador prácticamente liquida la factura, el exportador o cedente de la factura, que es el vendedor, obtiene el monto remanente menos el costo del financiamiento. Más adelante veremos un ejemplo. Pero ¿por qué es importante tener en cuestión, o más bien considerar el uso del factoraje como una estrategia de crecimiento? Porque no requiere un colateral, hay oportunidad al incrementar la liquidez de crecer las ventas. Este es un caso que hemos visto en muchos exportadores principalmente, donde van a una feria los exportadores, digamos, de productos plásticos, a una feria en Alemania, ponen un stand como los que tenemos aquí, hacen negocios, se reúnen con un montón de personas y resulta que hay un comprador, digamos, en España, interesado en los productos y buscando generar obviamente oportunidades de negocio con nuestra empresa. Sin embargo, nos dicen, oye, sí te compro, me gustan tus productos, pero yo te pago a 60 días. Nos regresamos muy emocionados a México, estamos increíblemente felices de que tenemos esta oportunidad, cotizamos, vemos nuestros números, pero, oh sorpresa, no podemos dar los 30 o 60 días de crédito que nos piden, podemos dar 15 o 20 y decimos al comprador, oye, no puedo darte los 60 días, te puedo dar 30, y al final del día la negociación se cae. Se cae porque no tenemos esa fuente de ingresos o esa fuente de financiamiento que nos permita tener una oportunidad. Sin embargo, con esta herramienta de factoraje, que es vender a crédito cobrando de contado, muchas empresas han regresado y han retomado la conversación prácticamente con estos compradores en otras latitudes para decir, hablemos de negocios, puedo darte los 60 días de crédito, sujeto obviamente al uso de factoraje. La empresa compradora, generalmente al ver que hay un intermediario financiero en la operación, pues prácticamente no se va a negar a hacer la compra porque le conviene comprar los productos de nuestra empresa, ya sea por calidad, por precio, por condiciones crediticias, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo el punto 2 y 3, al incrementar la liquidez o vender a crédito cobrando de contado, tenemos oportunidades de retomar esos negocios que se quedaron en la mesa o bien mejorar las condiciones crediticias que tenemos con clientes actuales para poder hacer frente a la competencia que tenemos, recordemos, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo que también están queriendo buscar venderle a las empresas mexicanas o extranjeras. Se ahorran gastos de financiamiento. ¿En qué sentido? En que, a diferencia de un crédito simple en donde un banco nos deposita $1,000,000 y nosotros lo utilizamos a nuestra conveniencia, aquí se pagan los costos financieros por el monto de la factura utilizado, por lo tanto no existe una subutilización, ya que el banco, al momento que nos deposita $1,000,000 de financiamiento, utilicemos o no utilicemos el $1,000,000, la letra mensual que estamos pagando va a ir prácticamente sobre el $1,000,000. En cambio, con el uso del factoraje, una empresa prácticamente está pagando por el monto de la factura que está decidiendo financiar y no corre este riesgo, reitero, de subutilizar prácticamente el financiamiento. Y por último, lo más importante también, le permite a las empresas utilizar sus créditos para bienes de capital. Nosotros como empresarios consideramos dos tipos de gastos, los gastos operativos y los gastos de capital. Gastos operativos son todos aquellos que prácticamente representan el día a día de mi operación, nómina, renta, luz, agua, teléfonos, etcétera, etcétera. Y gastos de capital, inversiones en la planta o en la empresa para poder adquirir nueva maquinaria, nuevas tecnologías, construcción de nuevas bodegas, etcétera, etcétera, que van a incrementar mi capacidad de producción y por ende de ventas al cliente. ¿Qué sucede cuando yo topo como pyme un crédito, o más bien utilizo mis créditos para financiar mis gastos operativos? Me voy a ver muy limitado en tener oportunidad de comprar o invertir en estas nuevas tecnologías, nueva maquinaria o cualquier otra cosa que me haga crecer mi volumen de ventas. Al utilizar factoraje y prácticamente financiarme con mis propias ventas, voy a mantener una hoja de balance mucho más sana porque prácticamente estoy convirtiendo cuentas por cobrar en efectivo. Y al tener una hoja de balance mucho más sana, me va a dar una oportunidad de ser financieramente más atractivo para la banca y utilizar ese crédito o esa alternativa justamente para decir, oye, banco, yo quiero un crédito para comprar esta maquinaria, quiero traerme esta nueva tecnología de este país, quiero traer o construir una nueva nave industrial que me va a permitir generar mayores operaciones y por ende dar mayor, digamos, servicio a lo mejor de almacenaje a empresas X, Y, Z aquí en la región y por ende voy a tener una facturación más alta. Ahora bien, ¿cómo funciona el financiamiento con factoraje
y cómo puedo vender a crédito cobrando de contado. Prácticamente es un ciclo en donde imaginemos un exportador que vende sillas. Este exportador tiene un cliente en los Estados Unidos, el cual le vende prácticamente a 30 días posteriores a la fecha de la factura. El exportador recibe una orden de compra, tiene las sillas o las fabrica, las envía, en 1 o 2 días están con el cliente final, dependiendo de qué parte de los Estados Unidos se encuentre, y prácticamente va a recibir su pago 30 días después. Sin embargo, en estos 30 días, como hemos platicado, hay gastos operativos, renta, nómina, agua, luz, gas, etcétera, etcétera, que necesitan obviamente un flujo efectivo, la empresa necesita un flujo para poder hacer frente a ellos, ¿no? Al utilizar factoraje, prácticamente la empresa obtiene un 80% de la factura. Imaginemos que el costo de el valor de la factura, es de $100,000. Prácticamente al momento que hace el envío, en el mismo día o a más tardar al día hábil siguiente, este exportador obtiene el 80% de estos $100,000, es decir, $80,000 prácticamente al momento en que hace el envío para poder hacer frente a todos sus gastos operativos. Al día 30, como podemos ver en el ejemplo, el exportador va a pagar, o al día 60, el exportador va a pagar directamente, en este caso a la empresa de factor o a de factoraje o a Drip Capital, y prácticamente al pagar va a estar liquidando la empresa compradora el 100% de la factura. Una vez que la empresa de factoraje o Drip Capital recibe el 100% de la factura, liquida el monto remanente, es decir, los restantes $20,000 al exportador, y de aquí se toma el costo financiero. Supongamos que el costo financiero es de $500, al momento que Drip Capital recibe esos $100,000 de pago, como ya el exportador habrá recibido 80,000, de los 20,000 pendientes se descuentan 500 y los restantes 19,500 se transmiten al exportador para así finalizar el ciclo de la operación y concluir obviamente de manera exitosa la transacción. Con esto la empresa, reitero y perdón que lo vuelva a decir, pero es importante el considerar que pudo vender a crédito a los 30 o 60 días, pero cobró prácticamente de contado para poder hacer frente a estos gastos operativos que se tuvo que enfrentar. Drip Capital, ya casi por finalizar, es una fintech especializada en factoraje internacional. Nuestra presencia principal está en México, Estados Unidos y la India. Tenemos en México 4 años, hoy en día ofrecemos factoraje de exportación como factoraje doméstico y hemos visto de manera muy grata cómo varias empresas han crecido de la mano de nuestras soluciones y cómo, digamos, de manera distinta a lo que conocíamos como pymes en la banca tradicional o instituciones tradicionales, hemos logrado dar oportunidades a las empresas para que hagan frente a su día a día. Y prácticamente retomando nuevamente al esquema a la primera slide, donde veíamos obviamente la información de las pymes, donde 1 de cada 3 cerraron durante la pandemia, pues nos ha dado mucho gusto ver cómo hay oportunidades o cómo ha habido clientes actuales que nos han dicho, gracias al tema de factoraje, y haya o no sido Drip Capital, sino cualquier otra institución, hemos podido sobrevivir porque prácticamente logramos tener una cobranza estable y logramos regresar o mantener esa raya punteada verde que veíamos en la gráfica de crecimiento de una manera o una tendencia similar prácticamente a la raya de las ventas y los gastos. Esto nos permitió ser financieramente más estables, nos permitió ser financieramente mucho más sólidos y nos dio la oportunidad de tener una mejor perspectiva futuro y para poder cumplir objetivos o compromisos actuales y también poder hacer compromisos nuevos con nuevos clientes. Este es el caso de la empresa familiar que les comentaba al principio, donde prácticamente gracias al esquema de factoraje logramos no solo apuntalar las ventas que teníamos, porque los compradores que tenemos en las 3 divisiones prácticamente nos extendieron los plazos de crédito de 30 a 60 días, pero nuestros proveedores nos redujeron el plazo de crédito de 30 a 15 días. ¿Cómo hacer frente a esto? Si no tengo alguna alternativa o alguna opción financiera, factoraje fue la solución, porque prácticamente las líneas de crédito como pyme que teníamos, las teníamos topadas. Ya no teníamos garantías personales, no teníamos ninguna otra herramienta para poderle dar a una institución tradicional para que nos diera una línea de crédito para subsistir. Factoraje
prácticamente fue el primer experimento de Drip Capital con Cobaflo, la empresa familiar, a la hora de lanzar factoraje doméstico aquí en México hace 1 año y medio, y hoy en día ha habido un crecimiento importante, no solo en las ventas actuales a clientes, sino en las oportunidades de nuevos clientes, y hay 2 de las divisiones que tenemos actualmente en esa empresa que prácticamente están o comenzaron a exportar el primer trimestre de este año, lo cual pues me da mucho gusto, no solo por la empresa de mi familia, sino también por la empresa que hoy en día represento, que es Drip Capital, como nos dio una oportunidad de poder hacer frente a todos los retos que durante la pandemia se presentaron, y yo creo que no puedo ser alguien que les pueda decir cómo funciona o no una pyme, porque ustedes lo viven, seguramente ustedes en su día a día lo viven, lo sienten, ya sea porque es su empresa, porque es la empresa del papá, de algún tío, de la mamá, del abuelo, etcétera, etcétera. Sabemos que los retos están allá afuera, las oportunidades no son muchas, pero cuando hay que tomarlas. Y prácticamente ya para concluir y pasar a preguntas y respuestas, si es que las hay, quisiera compartirles este proverbio que hace un tiempo uno de mis grandes amigos me compartió y me marcó mucho por una situación que pasaba yo en aquel momento, alrededor de 2018, ¿no? Donde muchas veces nos arrepentimos como personas o como empresas de que tuvimos oportunidad de haber hecho algo y no lo hicimos. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal nos hemos planteado internamente el tema de, híjole, si yo hubiera hecho esto, si hubiera asistido a esta universidad, si me hubiera ido a intercambio, si hubiera aceptado este trabajo, si hubiera emprendido, si hubiera invertido, hoy estaría en otro lado, ¿no? Pero pues eso ya pasó, el pasado es pasado y no lo vamos a remediar. Por eso este proverbio se me hace tan importante y tan divertido, que es: el mejor momento para plantar un árbol fue prácticamente hace 20 años, el segundo momento es ahora. Y a mí, ¿qué enseñanza me deja esto? Que prácticamente nunca es tarde para tomar un nuevo comienzo o dar una oportunidad a alguien o a algo que nos llama, que nos gusta o que creemos que nos va a tener un bien. Mi sugerencia, recomendación o petición es que ustedes, después de esta conferencia, que espero que haya sido atractiva y les haya dejado algo de información importante para sus empresas, que tomen esa información, tomen esa oportunidad, ese momento, para buscar alternativas distintas, ya sea en cuestión de financiamiento, en cuestión de ventas, animarse a hacer esa llamada en frío a los clientes que a lo mejor no están esperando nuestra llamada y a lo mejor pensamos que nunca nos van a tomar, o quién soy yo como empresa para poderle vender a X o Y o Z empresa tan grande o transnacional. Hagámoslo. No hay mejor momento. ¿Por qué? Porque el día de mañana tal vez nos estemos arrepintiendo de no haber tomado o no haber hecho esa llamada o no haber tomado esa decisión. Con esto concluyo, les dejo los datos de Drip Capital, estamos en el stand 206, si gustan asistir, darse una vuelta, más que bienvenidos, el equipo estará encantado de conocerlos. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad de escucharme, y cualquier pregunta que tengan, feliz de responderla. Agradecemos a Gregorio Vázquez por habernos compartido esta charla. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que aparece en pantalla a través del código QR, y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la expo. De igual forma, los invitamos a hacer el recorrido por el área de la exposición. Y por parte de CAINTRA le hacemos entrega del diploma a Gregorio Vázquez por haber participado en la Expo PYME 2022. Gracias. Muchas gracias. Ya, preguntas, respuestas, ¿no? Sí. Perdón, ¿alguna pregunta por aquí? ¿Qué tal? Mucho gusto. Creo que dijiste que te llamas Gregorio, ¿verdad? Yo soy Mario, soy director de operaciones de Acompaña. Somos una empresa que se dedica a dar consultoría financiera al mercado PYME y darle a conocer sus mejores opciones de financiamiento. Ahorita, ¿tú eres director de México o cuál es tu puesto? Porque veo que es de Estados Unidos, ¿no? La empresa. Sí, pero estamos en México. Oye, mira, yo tengo una pregunta. ¿Cómo haces en estas economías emergentes para manejar el riesgo? Porque el mismo mercado en sí tiene desinformación, tiene altos incumplimientos de pago, la cartera vencida es alta.
¿Cómo una empresa emergente también como ustedes, que son una startup, lidian con ese riesgo? Sí, buena pregunta, Mario. Mira, tenemos un algoritmo desarrollado particularmente para México en donde prácticamente utilizamos dos variables. La primera y más importante de ellas es los procesos de calificación de las empresas en México son a través del RFC y la clave CIEC. Esto nos permite descargar tres documentos importantes: declaraciones fiscales, el histórico de facturación y la opinión de cumplimiento ante el SAT. Esta información para nosotros es trascendental, ya que con ello y el algoritmo hace una evaluación y nos permite conocer un poco cuál es el riesgo, no solamente de la empresa vendedora, sino también de la empresa compradora, porque recordemos que en México al vender a crédito se emiten complementos de pago. Entonces, si una empresa tiene todo en orden y emitido sus complementos en tiempo y forma, nosotros podemos saber si la empresa compradora, que es la del principal riesgo, porque al final del día es el deudor de la factura, pues tiene o no un buen comportamiento de pago. Ese por un lado, y por el otro tenemos diferentes seguros de cobertura de cartera en donde hacemos un proceso de calificación con la aseguradora de la empresa compradora. La aseguradora, con base en diversa información, ya sea pública o que la empresa misma la haya compartido por algún otro trámite, nos ofrece cierta información como perfil de riesgo, en donde nos puede decir, mira, la empresa tal de Monterrey es una empresa en un grado de riesgo del 1 al 10, donde 1 es bajo y 10 es alto, es una empresa de grado de riesgo 4, le podemos dar una cobertura de X monto, ¿no? Y digamos, sumada esas dos variables es que nuestro equipo de operaciones y riesgo toma una decisión y puede emitir una propuesta, ya sea tanto en monto como en tasa de interés. Obviamente hay propuestas que son rechazadas por el riesgo que vemos y obviamente también creo como cualquier financiera pues no estamos exentos de ningún tipo de riesgo de impago. Claro que hay atrasos, hay clientes que pues no están cumpliendo en tiempo y forma, pero pues al final hay una previsión para eso. Vale, muchas gracias. No, al contrario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hola. Edwin. Tengo una pregunta. ¿Qué posición hay para estos nuevos financiamientos en donde están entrando las nuevas fintech que en cuestión de 2 horas te dan una tarjeta de crédito, te activan un crédito y te están dando prácticamente un financiamiento con un riesgo bastante alto? Y estas empresas como que son brasileñas o de este tipo están creciendo muchísimo aquí. ¿Cuál es el riesgo o la sustentabilidad de este tipo de negocios, este tipo de manejo de financiamientos? Perdón, Edwin, la pregunta va enfocada al tiempo que tarda DRIP en un proceso, o más bien, ¿cuál es digamos, el sostenimiento que le dan las empresas para dar un...? Exacto. ¿Cuál es el riesgo que como financiamiento tienen las empresas con este tipo de créditos tan fáciles de obtener en cuestión a un factoraje? Bueno, buena pregunta. Yo pensaría que son, Edwin, dos tipos de financiamiento distintos, ¿no? En nuestro caso, el proceso es un poco más lento porque va dirigido a personas morales y obviamente son montos mucho más altos, ¿no? Hablando un poco de estas nuevas fintechs que emiten créditos o tarjetas, digamos, que prácticamente en menos de 2 horas te califican, pues ellos tendrán su propio modelo de riesgo que francamente desconozco, pero de entrada son, yo creo, 2 temas distintos por el tipo de mercado a quien va dirigido, y algo que tiene que ver creo también es el tema de los montos. Caso, por ejemplo, de tarjetas de crédito de estas nuevas fintechs brasileñas que están llegando, que emiten tarjetas, pues vemos que te emiten o te dan una propuesta prácticamente en menos de 2 horas o al instante prácticamente que haces tu solicitud. Ellos te piden una autorización para consulta de buró de crédito, que en línea la puedes hacer y te la acepta el buró de crédito, y también tienen un histórico, si no mal recuerdo, con tu RFC, tienen acceso a tener cierta información. La diferencia también radica en el tema de los montos, porque si tú tramitas una tarjeta, es muy raro que una de estas tarjetas te dé un límite de crédito mayor a 30,000 pesos. Creo que ellos apuestan mucho al volumen y a la diversificación. Claro que tiene una cartera vencida relativamente alta, pero el tema del volumen es lo que más les ayuda. Pensemos un poco tal vez en modelos mexicanos como Azteca o Bancoppel, ¿no? Que tienen carteras vencidas muy altas, tienen una alta colocación de créditos, pero los créditos que ellos dan como empresa pues no son créditos tan altos, son créditos que van desde los 10, 15, 20 mil pesos que te dan para comprar tal vez algún electrodoméstico, irlo pagando semanalmente o quincenalmente. Muchas personas obviamente no lo pagan, pero la alta densidad o la alta colocación lo que hace pues es darles, creo, esa oportunidad de
pues de no tener tantas, o más bien tener un estado de balance sólido, un estado de resultados, perdón, sólido y no tanto pérdidas. Claro que van a tener una previsión alta para pérdidas, pero creo que su modelo es distinto porque va enfocado, uno, a personas físicas y dos, con límites muy bajos. En el caso del factoraje, generalmente que va dirigido a personas morales, pues el valor promedio de una factura de exportación oscila entre los 40 y 50 mil dólares y el valor promedio de una factura doméstica también oscila aproximadamente entre los 30 y los 40 mil pesos. Entonces, si pensamos en una transacción de factoraje en una empresa establecida que factura, imaginemos lo mínimo, 30 mil pesos y factura pues 5 facturas al mes, pues estamos hablando que son 150 mil pesos. En un periodo de 90 días de crédito necesita una línea de por lo menos 500 mil pesos. El riesgo de 500 mil pesos comparado con el riesgo de una tarjeta de crédito de 3 mil, 4 mil pesos, pues es muy distinto, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor leí muchas vueltas a la respuesta o si respondí tu pregunta, pero espero sí haberlo hecho. Hola, ahorita estabas mencionando los mínimos de monto para pues aplicar para el factoraje financiero. ¿Es correcto esto que dijiste, lo mínimo son 30 mil, 50 mil o cuánto? No, en la respuesta a Edwin me refería al valor promedio de cada factura en México. O sea, digamos que para nosotros una factura, pues no hay un valor mínimo que podamos financiar, lo que haga sentido para la empresa. Hay empresas, tenemos clientes que facturan o meten facturas desde, 2.500 pesos. Facturas muy pequeñas por pocos productos. Si para esa empresa hace sentido financiar una factura de 2.500 pesos, está bien, para nosotros no hay ningún problema. Más bien hablaba del monto promedio que existe hoy en día del valor de las facturas en México entre toda entre las industrias. Y este esquema aplica únicamente para exportaciones y algo a nivel nacional, según también entendí. Tanto exportación como ventas domésticas. Bueno, gracias. Al contrario, gracias. Buenas tardes. Hola. Oye, ¿la evaluación de la línea la hacen en función a las ventas de la empresa o en función a sus facturas? Dentro de este algoritmo que les comentaba hace rato, hay diversas variables y aunque no hay una parametrización 100% y no relacionamos las ventas para poder dar una línea, sí es una parte importante, aunque también consideramos el monto estimado de las ventas futuras que pueda tener una empresa. Algo que hace el equipo comercial cuando habla con un prospecto es decir o entender qué oportunidades tienes a futuro en los próximos 12 meses para hacerlo realista, ¿no? ¿Qué clientes tienes en tu cartera actuales, cuáles están futuros y cuánto esperas vender? Pues mira, actualmente cerré 2021 con, 5 millones de pesos, por poner un ejemplo, estimo cerrar con 7.5. Entonces, dentro de este esquema o esta variable que el equipo de operaciones realiza para dar una línea, se consideran las ventas y facturación actual y aparte el esquema potencialmente a futuro para que tú como empresa tengas esa flexibilidad de poder sí tomar ese compromiso y saber que tienes un respaldo. Perdón, ¿la evaluación también la hacen en función a la lista de compradores? ¿Haces un estudio de esa lista de compradores? O sea, no financias, lo calificas, me imagino, antes. Sí, hay un proceso sobre los compradores. Hay posibilidades, si una empresa compradora no es aceptada, digamos que no pasa el proceso, damos oportunidad de dar una línea con recurso en donde ya sea exportador o empresa con ventas nacionales, dependiendo de la calificación que obtenga, puede obtener obviamente una línea con recurso al exportador o al vendedor, donde si hay una situación de impago derivado de cualquier situación, hacia DRIP, el responsable es el vendedor. Obviamente la empresa tendrá que tomar la decisión si lo acepta o no lo acepta, por eso el tema de la cobertura de cartera opcional. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Cualquier cosa, duda adicional, tal vez más en corto, estamos en el stand 206, estaremos un rato por aquí y si tienen oportunidad de estar aquí también mañana y el viernes, seguramente nos veremos. Muchas gracias.